Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente dándoles las gracias hoy por el privilegio a nuestros pastores por poder trasladarles la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, pues vamos a dar inicio con una oración para que la palabra, revelación y la bendición vengan de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Padre, por tu misericordia, tu bondad y tu amor, Padre. Trae ese espíritu de revelación, Papito Santo. Queremos recibir tu instrucción, tu inducción, Papito Santo. Queremos recibir como tierra seca, Padre Santo, que recibe esa agua, esa leche, Papito Santo, esa palabra, Padre Santo, para que nos redarguyas, amado Padre. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues hemos estado siendo instruidos con la palabra del Señor y por lo que se decretó este año, ¿verdad? El año del deleite. Entonces, yo quería eh, trasladarles también, pues a veces hemos hablado del que el deleite del Señor, de nuestro deleite, de todo lo que nosotros podemos hacer para deleitar al Señor. Pero yo les quería hablar de los malos deleites. Se escucha como serio, ¿verdad? Pero no. Puede haber algún mal deleite o un pecado, ¿verdad? Que nos esté incitando a alejarnos de la presencia de Dios. Entonces yo ponía acá en malos deleites, es disfrutar de lo terrenal y lo carnal a través del tiempo de la Biblia. Nos demuestra y nos enseña muchos aspectos que tuvieron como fin el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos eran tercos, eran necios. Entonces el Señor hasta cierto momento quiso destruir el pueblo, ¿verdad, hermanos? Entonces, como figura para nosotros en estos tiempos, lo que queremos es que evitar esos malos deleites, ¿verdad? Que podemos caer en tentaciones. Vamos a empezar con eh, algunos ejemplos de los malos deleites. El pueblo de Israel, como todos sabemos, ¿verdad? El pueblo de Israel fue rebelde, idólatra, y cayeron en muchas abominaciones hasta el punto de dar sus hijos y a sus descendencias a Moloch, ¿verdad? Para la destrucción. Entonces ellos creyendo que hacían bien las cosas, ¿verdad? Pero en su mayor parte del tiempo fueron idólatras. Vamos a leer en Éxodo 32 del 1 al 4. Dice, el pueblo de Israel tuvo deleites negativos durante mucho tiempo. En la idolatría, dice, el pueblo de que Moisés vio que estaba demorando en bajar cuando él había ido a hablar con el Señor, se tardaba bastante. Entonces el pueblo de Israel dice que se había demorado Moisés y se cansaron, se frustraron, se sintieron abandonados. Entonces empezaron a ver qué podrían hacer, porque eran, hasta donde tenemos entendidos, eran adoradores, ¿verdad? Entonces dice, el pueblo de Moisés vio que Moisés estaba devorando en bajar del monte, así que reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven y haznos un becerro o hacernos una figura. Entonces entendemos nosotros, ¿verdad, hermanos? A la cual podamos adorar y podamos deleitarnos en su presencia, ¿verdad? Porque ellos, como les decía al principio, ellos se creían que eran muy idólatras y adoradores. Entonces vino Aarón y les quitó todas las pertenencias de oro a las personas y forjó un becerro y les dijo, ahí está su becerro, adórenlo, ¿verdad? Entonces, por lo que leemos en la palabra, toda la cantidad de material que utilizó, más la hechura, por decir así, del becerro, llevó bastante tiempo, ¿verdad? Entonces ellos se cansaron de buscar la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces creo que en la idolatría está la base de la inmoralidad también que tuvieron parte de ellos en su estadía, tanto en el pueblo de Egipto cuando salieron de él. Otra de los aspectos de la idolatría podemos también tener la inmoralidad y la desobediencia que tuvieron con respecto a la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver en Segunda Reyes 17, del 16 al 17. Dice, los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal, levantando un poste dedicado a las dioses Acera y rindiendo culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo, dice. Hasta sacrificaron a sus hijos en el fuego, consultando a divinos, practicaron hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como les decía al principio, todo lo que leemos, pues se lee que es poquito, ¿verdad? Pero toda la magnitud de lo que hicieron, ¿verdad, hermanos?
Imagínense ser idólatras, entrar en fornicaciones, en adulterios, en cuestiones, podríamos decir en este momento, sucias, ¿verdad, hermanos? Y no les importaba por la propia rebeldía, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel sí, en la verdad sí que fue terco, ¿verdad? Fueron con los brujos, con los adivinos. Entonces, eso nos deja ver que era un pueblo demasiado terco, ¿verdad, hermanos? Entonces, como para aplicarlo en nuestros tiempos o para aplicarlo en nuestro conocimiento, tenemos que ser obedientes, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros recibimos una instrucción, recibimos una palabra y que nos edifica, nosotros mismos tenemos que ponerla como ejemplo en nuestras familias, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. Entonces, tenemos que dejar la murmuración, tenemos que dejar de poner a nuestros hijos, a nuestros trabajos, a nuestra provisión como un ejemplo, como que lo que tenemos lo tenemos por nosotros mismos, sino que es Dios mismo el que nos provee, ¿verdad, hermanos? Nuevamente, aquí les ponía la justicia de Dios en Ezequiel 18, 23 y 24. Dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de una conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? Como pregunta, ¿verdad, hermanos? No, dice. Claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Aquí sabemos que la justicia de Dios es infinita, la misericordia es grande, pero también nos deja ver en la palabra que también Dios tiene sus límites, ¿verdad, hermanos? Entonces podemos entender que por esos mismos límites Dios se hartó, e inclusive le decía a Moisés y a Abraham, se lo dijo hasta cierto punto, ¿verdad? Ya estoy harto de mi pueblo, ¿verdad? Quiero destruirlo y te daré nuevas descendencias. Pero el ruego, la súplica de estos grandes hombres de la fe fueron los que ayudaron todavía a detener la ira de nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Y para ponerlo como contexto con la idolatría en nuestros tiempos, pues yo ponía acá unos pequeños pensamientos que la idolatría en nuestros tiempos puede ser no tanto como ellos, en un becerro físico o en un muñeco, por decirlo así, sino que puede ser en lo material, ¿verdad? Nosotros, lo que tenemos, lo que poseemos o lo que hemos alcanzado a tener a través del esfuerzo de nuestro trabajo. Entonces, puede que eso sea y eso creamos que sea nuestra idolatría, ¿verdad? Yo tengo esto, yo poseo esto, yo tengo estos estudios. Entonces, puede ser en lo económico, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra fuente de economía, nuestra fuente de provisión, ¿verdad? Nosotros lo podemos engrandecer, podemos idolatrarlo. Puede ser nuestro propio cuerpo físico, ¿verdad? A través de la vanidad, ¿verdad, hermanos? Yo soy alto, yo soy bajo, yo tengo mejor retentiva, yo creo que hago bien las cosas, no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las iglesias, ¿verdad, hermanos? Podemos ver que la idolatría hacia las autoridades puede ser que idolatremos a un salmista, a un adorador, y a veces no conocemos los pies de barro de las personas, ¿verdad, hermanos? Entonces, todo esto puede ser en nuestros tiempos una idolatría, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Que, como decimos, o ponen el ejemplo nuestro pastor, ¿verdad? A veces dicen las notas o el comportamiento de nuestros hijos, que eso no va a ser un motivo de idolatría, ¿verdad, hermanos? Nuestro trabajo también, o nuestro negocio, ¿verdad? Yo tengo esto por mi esfuerzo, porque yo he luchado, porque yo he trabajado. No, ¿verdad, hermanos? Todo lo tenemos por la misericordia y la voluntad de nuestro Señor. Después de hablarles poco de la idolatría del pueblo de Israel, también quería mencionarles en los malos deleites que tuvieron. En un ejemplo bien conocido por todos ustedes, Sodoma. En Génesis 3, del 5 al 7, aquí vemos la inmoralidad que había y que reinaba en ese pueblo, ¿verdad? En el contexto, pues el Señor había mandado a sus ángeles a destruir el pueblo por todas las abominaciones que ellos hacían, ¿verdad? La inmoralidad, todo lo que era perverso hacia los ojos del Señor. Entonces, les voy a leer un extracto aquí en 3 al 5. Dice, pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó banquete para ellos y antes de que se fueran a dormir todos los hombres de Sodoma
tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes a la ciudad y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron esta noche? Hazlos salir para acostarnos con ellos. Aquí estamos hablando del sodomismo, hermanos, la inmoralidad a tal punto en lo sexual que llegó en ese tiempo en el pueblo de Israel, era demasiado fuerte, demasiado alta, ¿verdad? Entonces, ya pues adelante les voy a leer lo que quiere decir la lascivia, pero son abominaciones, son cosas terribles que en ese tiempo las practicaban en los pueblos, ¿verdad? Y inclusive eran pueblos de Israel, ¿verdad? Eran como colonias, por decir así, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado con la inmoralidad, ¿verdad, hermanos? Porque lo que nos incita a la inmoralidad, pues es a pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado, pues ya sabemos que es la muerte, ¿verdad, hermanos? Tenemos acá un ejemplo, pues, después de la inmoralidad, el deleite sexual. Aquí hablamos y vamos precisamente a hablar de David, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos qué fue lo que pasó con David, ¿verdad? Entonces, en 2 Samuel 11, 3 y 4 está, como decimos, el deleite sexual, ¿verdad? Que, por el cual David sufrió, él y sus generaciones sufrió, ¿verdad, hermanos? Entonces dice: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer, belleza, de belleza singular, que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era y le dijo que era Betsabé, hija de Iriam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? El deleite, hasta dónde llegó el pecado del rey David. Como les decía al principio, pues el hijo de esa fornicación, de ese adulterio, murió, ¿verdad? Y fue un lastre para la familia del rey David, fue algo que lo ató durante mucho tiempo, aunque fue muy amado por el Señor, y al caer en el pecado de la sexualidad, inclusive yo diría que no solo es un pecado sexual, sino que también llegó a ser un punto de asesinato, ¿verdad? De asesinar o de matar a uno de sus valientes, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el deleite sexual o la percepción de nuestros ojos para que se convierta en un pecado? Y como él era el rey, ¿verdad, hermanos? Él tenía derecho y potestad sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahí agregamos al pecado sexual el poder que tienen ciertas autoridades y el mismo poder hace que pueda obligar y forzar a las personas a actuar de distintas maneras, ¿verdad, hermanos? Y la inmoralidad de nuestros tiempos, ¿cómo lo vemos? Yo ponía acá que el enemigo en este tiempo final quiere que caigamos en la inmoralidad por medio de las redes sociales, un teléfono, las computadoras, eso que nos incita a la lascivia, ¿verdad, hermanos? Que estemos propensos a los deleites carnales, que tengamos un apetito inmoderado por algo, ¿verdad? No solamente en lo sexual, sino que puede ser un deleite moderado, por ejemplo, en las ataduras a los teléfonos. Eh, que no podamos vivir sin un teléfono, que no podamos vivir sin estar pegados a las redes sociales, que nos agarre el delirio, ¿verdad, hermanos? Por no sentir el teléfono, no sé dónde estar. Llega un punto en las ataduras en que uno es esclavo, ¿verdad, hermanos? Y lo que queremos es apartarnos de la esclavitud y de inmoralidad. Dice, para con ataduras permanecer en el pecado, que nos alejan de la presencia del Señor. Si no confesamos y nos apartamos, seguiremos esclavizados. Y pues esta es una verdad, hermanos, que nos pega, ¿verdad? Si nosotros no nos apartamos, confesamos nuestros pecados y hacemos lo mejor para nosotros mismos y nuestras familias, lo que va a seguir pasando es que van a haber esclavitud por muchas generaciones, como es el alcoholismo, ¿verdad, hermanos? Si no nos apartamos de eso, confesamos y buscamos ayuda, no vamos a poder ser libres, ¿verdad? Y esas son ataduras generacionales que nosotros podemos traer desde nosotros hasta nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Entonces, tenemos que apartarnos de la inmoralidad. Y yo ponía, leyendo lo del deleite sexual, ¿verdad, hermanos? Em, que me llamó la atención la palabra lascivia. Y viene el griego 766, que es aselgeia. Dice libertad sexual, desenfreno,
una conducta nefanda, que a su vez describe cómo los comportamientos o el pecado son abominaciones, son cosas repugnantes que causan horror o inmoralidad. Se oye sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero todo esto que atrae o que hacían en el pueblo de Israel, básicamente varios de sus, eh, de sus tiempos, por ejemplo, lo que más enfocado y tenemos más cerca es lo de Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero imagínense llegar a un punto de hacer una perversión tan grande que nosotros mismos eh, eh, caigamos en esas tentaciones, porque podemos caer, ¿verdad, hermanos? A través de la tecnología, a través de los tiempos que estamos viviendo, y como decía en la ventana Overton, ¿verdad? Que todo lo van dejando por partes, ¿verdad? Nos van diciendo que las cosas son buenas, que no tienen ninguna repercusión, y a la larga se va tomando y vamos haciendo las cosas o pecando de a poco, ¿verdad? Y creyendo que no pasa nada, y como no pasa nada, podemos ir pecando y una cosa lleva a otra, ¿verdad, hermanos? Y entonces eso nos puede repercutir en qué? Que nosotros lleguemos a condenar a nuestras generaciones, ¿verdad, hermanos? A través de estos pecados. Esperemos en Dios, ¿verdad? Y creemos en Dios y queremos no llegar a hacer estas abominaciones al Señor, porque aquí sí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, hermanos? Ya estas abominaciones, este tipo de acciones, lo que nos va a llevar es al lago de fuego, ¿verdad? Posteriormente, les quería leer acá en Gálatas 5:16 al 21, las obras de la carne, ¿verdad? Dicen, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifestás son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, todo, y aquí nos enumera todo lo que puede ser una manifestación de las obras de la carne, ¿verdad, hermanos? Que se pueden dar cuenta los celos, los pleitos, el chisme, la ira, la contienda, las herejías, las envidias. O sea, es una infinidad de temas que nos pueden hacer desviarnos de la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos que buscar día con día estar en el Espíritu, ¿verdad? En nuestras oraciones, nuestra búsqueda, nuestra súplica, nuestra lectura de la Biblia, sean para edificarnos, ¿verdad, hermanos? Para alejarnos del pecado y que estemos, como dice acá, pues más lejos de la carne y más cerca del Espíritu, ¿verdad, hermanos? Otra de los deleites que yo veo aquí en la Biblia, de los malos deleites, podemos tener el ejemplo de Salomón en Eclesiastés 2 del 1 al 3, que lo que él fue un hombre muy sabio, muy inteligente, construyó inclusive el templo del Señor, ¿verdad? Lo mejor hizo él, pero ya en su madurez, por decir así, ya su vejez, madurez, vejez, él cayó en vanidad, ¿verdad, hermanos? Y dice en Eclesiastés 2, 1 al 3, dice, dije yo a mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón a agasajar con vino y que anduviera mi corazón en sabiduría, dice, con retención de la necesidad hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Y en el 8 dice, llegué a tener montones de oro y de plata, dice, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de las naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que contaban para mí y gocé todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entonces aquí vemos pues la vanidad también puede ser, pues en este caso de rey Salomón, por su sabiduría y su inteligencia, el creerse y gozar de los placeres, ¿verdad, hermanos? En el caso de nosotros, pues acá lo que podemos entender es como en caso de la vanidad, en el tiempo de nosotros, pues podemos ver que no es tanto así como tanto la sabiduría, porque sí influye, pero puede ser en nuestro día de vivir, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos delante de los demás. Eso puede hacer que generemos inclusive
una repulsión, ¿verdad? Un enojo a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, la vanidad fue también otra lo que alejó a Salomón del Señor, ¿verdad? Entonces yo ponía aquí la sabiduría de Salomón lo alejó, sabiendo todo lo que tenía y, y en cuanto era sabio, ¿verdad, hermanos? Eh, Él se glorificó, pero como él mismo dice, en su madurez se desvió de lo bueno, se desvió eh, a hacer cosas que iban en contra de lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Él construyó muchos templos, adoró muchos dioses por las mujeres que tuvo, ¿verdad? Entonces, él reinó 40 años y su declive fue por alejarse de la presencia, ¿verdad? Por estar en la carne y no estar en el espíritu, ¿verdad? Entonces, dice que nuestra sabiduría venga del Señor, por medio del espíritu podamos tomar las mejores decisiones, porque eso lo que hace es atraernos hacia la presencia del Padre, ¿verdad? Eh, Otro de los deleites que yo miraba en la Biblia, leyendo Lucas, es en las riquezas, ¿verdad, hermanos? A veces pues lo podemos poner básicamente riquezas, lo monetario, las propiedades, lo que tengamos, ¿verdad? Eso lo que puede hacer es apartarnos de la presencia de Dios, alejarnos de Él. Y pues le voy a leer acá en Lucas 12, dice, del 15 al 21. Luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre en el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Pues aquí no hay de otra, ¿verdad, hermanos? Aquí en la enseñanza es que nosotros no por tener tantas cosas, tener tantas propiedades, tener mucho dinero, vamos a ser más felices o tener más propiedades o más cosas, ¿verdad? Vamos a ser prósperos, sino que estar en Dios y por sus añadiduras vengan esas bendiciones. Dice, aquí dice, las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré, destruiré mis viejos graneros y haré nuevos y más grandes para guardar todo lo cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Comeré, beberé, me divertiré y disfrutaré de lo que yo quiera, dice. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esa misma noche vas a morir y otros disfrutarán todo lo que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad de Dios son pobres. Pues en la semejanza aquí nos enseña que no tenemos sí tenemos, podemos hacer riquezas, ¿verdad, hermanos? Pero no para vanagloriarnos, ¿verdad? Tenemos parte de los frutos es dar, ¿verdad, hermanos? Y dar con liberalidad y dar al prójimo, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nosotros creemos que el simple hecho de amasar y juntar, pues a la larga, como decimos, otros van a disfrutar, ¿verdad, hermanos? Pero que esas riquezas o es buscar el deleite en las riquezas no nos aleje de la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque básicamente lo que nosotros queremos es estar cerca del Señor y que nuestras riquezas estén en los cielos, ¿verdad? Luego en Apocalipsis 3, 17 y 18 dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres pobre, ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina con el fuego. Pues aquí entendemos que lo que le dice Dios es a una de las iglesias, de las 7 iglesias, ¿verdad? Que ellos se creían que eran ricos, ¿verdad? Tal vez por las posesiones o lo que tenían, pero perdón, ellos eran ricos en lo material y no en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer riquezas en las obras, en todo lo que hagamos, pero para allá en el cielo, ¿verdad, hermanos? Y no en, en lo material, como lo hacía esta iglesia, ¿verdad? Que amasaban cosas, pero creían que al darle al necesitado o al proveer, ellos estaban haciéndolo de la mejor manera, ¿verdad? Y creían que con eso, como en la iglesia imperial, ¿verdad? Que compraban las indulgencias.
¿verdad? Entonces creían ellos que a través de tener esas posesiones ellos iban a ser de los primeros en ser arrebatados, ¿verdad? Creería yo que eso entendieron, ¿verdad? Y las riquezas, ¿cómo las podemos pensar en nuestro tiempo? Que, como ejemplo de Jesús en la parábola del rico tonto, ¿verdad, hermanos? Que nosotros tenemos que anhelar mejorar en lo material, sí, pero siempre en agradar a nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Que las cosas sabemos que van a venir por añadidura, ¿verdad? Ahorrar de tanto para el día postrero ya sí sabemos pues que tenemos que tener nuestra provisión, pero no sabemos pues como dice el dicho popular, ¿verdad, hermanos? Que ahorramos y guardamos y hacemos cosas, no sabemos quién las va a disfrutar, ¿verdad? Entonces, poder hacer tesoros en los cielos, como les decía anteriormente, a través de nuestras obras para que la bendición venga de lo alto. Y aquí yo les ponía un ejemplo de la riqueza verdadera, ¿verdad? Eso está en Mateo 6, 19 al 21. Dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robárselas. Es mejor que amontonen las riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar a robar. Recuérdense que la verdadera riqueza consiste en obedecer con todo el corazón. Y en Deuteronomio, le pone aquí aparte de Deuteronomio 8:18, dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Verdad? Entonces, que nuestro mal deleite no sea en acumular, en juntar, porque sabemos que del Señor viene toda nuestra provisión y nuestras riquezas. Y ponía yo aquí como referencia también en los últimos tiempos cómo va a ser, según segunda Timoteo 3 del 1 al 5, cómo van a ser los tiempos finales en base a todo lo que estamos viendo y lo que él decía que iba a ser antes del fin del mundo, ¿verdad? Eh, Decía, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero, en acumular. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni lo obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar los malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán tanto lo bueno como lo malo. No se podrá confiar en esos orgullosos, dice, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga la gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Y si se dan cuenta, hermanos, pues básicamente lo que le decía Timoteo a la iglesia y lo exponía, lo que iba a pasar, es lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Haciendo la referencia y mucha gente es amadora de sí misma, buscan solo el beneficio propio, tratan de a costa de otros salir bien, ¿verdad? O que solo sea la bendición para mí, o que solo tenga lo bueno para mí. Eh, Dice aquí también y nos enseña que van a ser vanagloriosos, vanidosos, que ellos van a querer no obedecer a sus padres. Y como en el tiempo final, ¿verdad, hermanos? Hemos sido enseñados que muchos se enfriarán y el mundo se irá para atrás, como decimos, ¿verdad? Contra todas las instrucciones del Señor, todos los mandatos del Señor. Entonces, vemos que los tiempos finales también van a ser peligrosos, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener en cuenta esto para que nosotros lo que hagamos sea deleitarnos en el Espíritu, en la presencia de Dios, para que tengamos las bendiciones de Él y no hagamos las cosas negativamente, ¿verdad, hermanos? Ponía acá también eh, en Romanos 8, 5 y 6 y el 12 al 14, los que viven sin controlar los malos deseos solo viven y piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que Él desea. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pues acá la instrucción para los romanos era esa, ¿verdad, hermanos? Que
que nuestro vivir sea controlando nuestros deseos, ¿verdad? Pensando siempre en en hacer bendición, hacer las cosas de la mejor manera para nuestro pueblo, para a nuestras familias, para que al momento de nosotros pensar y vivir y hacer las cosas de la mejor manera, no pensemos en los deseos de la carne. Y en Romanos 12:14 dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán la vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo. Entonces aquí nos está dando casi que los mandamientos y la salida, ¿verdad, hermanos? Así nosotros hacemos y actuamos de la mejor manera. Dejamos esos deleites, porque a la vez y creemos pues que son deleites esos de la carne, hermanos, lo que vivió en cuanto al pasado en tiempo de Israel, y lo podamos estar viviendo nosotros, ¿verdad? Porque inconscientemente podemos estarnos deleitando en cuestiones mínimas, ¿verdad? En los alimentos, en, en la vanidad, en el teléfono, en la idolatría, aunque no lo veamos reflejado así como lo tenían ellos en su momento, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo pues nos ayuda a poner fin a los malos deseos. ¿Y qué va a ser la bendición? ¿Cuál va a ser nuestro galardón? La vida eterna, ¿verdad? Junto con el Señor. Yo ponía acá en qué puede pasar o qué puede ser cuando nosotros, bueno, veamos o tengamos, cuando por ejemplo se ministran las personas, ¿verdad, hermanos? Y aquí, pues ustedes saben que cuando uno se ministra, pues uno trata de confesar el pecado y alejarse de él, ¿verdad? Y lo que busca a través de la administración es buscar el consejo para dejar de pecar, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo aquí ponía hay en unos versículos donde dice ayúdense unos a los otros, y eso lo vemos en Gálatas del 6 del 1 al 5. ¿Y qué podemos ver en Gálatas del 6 del 1 al 5? Dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados en hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a los otros. De esa manera obedecerán la ley de Cristo. Dice, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Entonces aquí yo ponía lo de Gálatas, ¿por qué? Porque podemos caer en pecado, ¿verdad, hermanos? Ustedes saben que todos, nadie somos exentos de caer en pecado, ¿verdad? En la tentación. Y si caemos en esos deleites que son de la carne, nos van a alejar de, como hemos dicho, de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros pedimos el consejo, la ayuda, la administración, tenemos que en la sabiduría de Dios, en poder apoyar a través de una palabra, a través de un consejo, inclusive a la luz de la palabra, nosotros enseñarle a la persona que ha caído, si nosotros también estamos propensos, de explicarle que no nos lleva a nada bien, ¿verdad? No nos lleva a, a nada bueno el pecado, no nos lleva ni a nosotros ni a nuestras generaciones, nos puede llevar un deleite en la carne a tener algo positivo, ¿verdad, hermanos? Entonces debemos de tratar de ayudar, apoyar para que podamos edificar a las personas, ¿verdad, hermano? Que podamos eh, ayudarlos a que sean, por medio del Espíritu Santo, sean exaltados, ¿verdad, hermanos? Entonces eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Ayudarnos los unos a los otros a través de esto, ¿verdad, hermanos? Que es el apoyo en el tiempo final. Yo ponía acá en Apocalipsis 3, 19, 21. Eh, pues le decía Señor, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, yo entro a tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo
así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Pues acá en la exhortación, ¿verdad, hermanos? Que dice que el Señor nos puede corregir, nos puede hasta cierto punto hacer ver que estamos haciendo malas cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces, eh, podemos arrepentirnos, sí, podemos cambiar nuestra forma de vivir, sí, lo podemos hacer a través del arrepentimiento genuino, verdadero, y a través de confesar nuestros pecados, ¿verdad, hermanos? Porque eh, uno puede ser una cosa, como decía nuestro pastor, en la calle y otra cosa en la congregación, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso lo que pasa es que nos va a ir alejando de la presencia del Padre, ¿verdad, hermano? Entonces, nosotros creemos que si nosotros hacemos las cosas, decirles un ejemplo, que en nuestra casa nosotros seamos esclavos del teléfono, seamos esclavos de las redes sociales. Eh, el pecado está a la puerta, como bien lo hemos visto. Ha sido hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que lo que hacen es desviarnos rápidamente. Pues para nadie es oculto, ¿verdad? Las tendencias y todo lo que está pasando en estos tiempos, que puede una semillita poder llegar a los corazones de todos, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos. Y esa semillita, si nosotros no la desechamos por ser negativa, nos puede entrar en buscar y en buscar más. Y lo que podemos hacer es caer en una tentación y caer en el pecado, ¿verdad, hermanos? Porque, por ejemplo, la pornografía con una mirada, con una visualización o con un reel que medio le pongamos atención, eso lo que va a hacer es despertar. Bueno, ustedes saben que el enemigo es el que domina todos esos ambientes y que a través de eso nos trae la esclavitud. Entonces, uno puede perderse tan fácilmente con eso, que es lo más común ahora en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Que uno pueda caer en esa tentación y una cosa lleva a la otra. Y lo que nos va a ir llevando es ir a pecar, ¿verdad? Como lo veíamos al principio, eh, los pecados que el pueblo de Israel durante mucho tiempo, inclusive sus reyes, sus gobernantes, hicieron, fueron hasta el momento, yo creería yo que fueron una abominación para el Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos como consuelo nosotros? ¿Qué tenemos como creencia, como bendición? Que el Señor es grande y misericordioso, ¿verdad? Que su bondad es grande. Llegó al punto de que no destruyó a, al pueblo de Israel por una súplica, ¿verdad? De su amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si una súplica, si una, eh, un punto en que nosotros confesemos y roguemos a través de la oración, a través de la administración, nos puede salvar, ¿verdad, hermanos? Podemos tener un punto de salvación en el Señor, ¿verdad? Él es grande y misericordioso, sabemos y lo creemos, ¿verdad? Que Él es maravilloso, su amor es tan grande que Él nos puede regresar ante su presencia, ¿verdad, hermanos? Entonces, les quería dejar eso eh, de lo que hace es de que el Señor reprende y corrige, ¿verdad, hermanos? Y al hacer esa corrección, Él nos lleva a la bendición, ¿verdad? Tenemos acá ponía yo Santiago 4:4, dice, ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Aquí nos ilustra, ¿verdad, hermanos? Claramente que nosotros tenemos que ser y estar con nuestro Señor, ¿verdad? No hacernos amigos del mundo, no caer en las tentaciones que son deleites de la carne, que esos mismos deleites nos pueden llevar a la perdición eterna, ¿verdad? Entonces, tratemos de que como ejemplo, ¿verdad? En nuestros trabajos y nosotros, pues, seamos luz, que nosotros demostremos y enseñemos que somos cristianos, ¿verdad, hermanos? Que a través de nuestro, si tenemos por ejemplo, un nervio de hablarle a alguien de la Biblia que nos pueden confrontar, pero nosotros podemos a través de nuestro ejemplo demostrarles, ¿verdad? Que somos hijos de Dios y que estamos dando frutos, ¿verdad, hermanos? Y que eso mismo nos edifica y nos separa del pecado, nos separa de cualquier cosa que nosotros hagamos negativamente, ¿verdad? Para que nuestros deleites sean en buscar la palabra, en leerla, en interpretarla,
para tener una bendición. Y en Jeremías 29, del 11 al 14, dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para un mal, sino que para bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Pues acá la enseñanza y lo que nos dice es que tenemos que clamar, ¿verdad, hermanos? Que tenemos que buscar en oración. Hablábamos con mi esposa, pues que tenemos que leer más, tenemos que buscar más de la presencia del Señor. Y eso lo que nos va a hacer es edificarnos. Y a través de esa edificación nosotros podemos ser una ayuda idónea, ¿verdad, hermanos? Que podamos traer a través de un consejo, de una administración, o por el simple hecho de nuestro actuar, podamos ser de ayuda a los demás, ¿verdad, hermanos? Eso lo ponía en mi corazón el Señor, que podamos ser de bendición, ¿verdad? Que nuestro deleite sea siempre en la oración, en la búsqueda, en estar en todo momento cerca de Él, ¿verdad, hermanos? Y les quería leer, pues, como parte del deleite, el Salmo 37, una parte donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es bien conocido este salmo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pues acá nosotros, nuestro camino, nuestro único camino tendría que ser en buscar la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? Que nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra bendición sea congregarnos, buscar la presencia de nuestro Padre siempre, ¿verdad? Que demos ese extra, que nos esforcemos por buscarlo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros, nuestro corazón, nuestro anhelo, aunque estemos cansados, a veces nosotros por nuestros afanes, por nuestro trabajo, lo que pensamos a veces es, hoy estoy cansado, no voy a ir, hoy tengo un dolor de cabeza o tengo cualquier problema. No, que nuestro deleite sea en buscar la presencia del Señor. Porque pues nosotros lo tenemos claro, en el caso mío personal, cuando uno está más cansado, cuando uno tiene problemas, tiene algún contratiempo, precisamente cuando son días de servicio, ¿verdad, hermanos? Es cuando uno más tiene que esforzarse. Y al momento de esforzarse, el Señor nos va a hacer deleitarnos en su presencia. ¿Cómo? A través de una palabra, de un rema, a través de una bendición, inclusive a través de una palabra que nos puedan dar, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que deleitarnos en todo momento, ¿verdad? En la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Tratemos de no alejarnos, de buscar deleites carnales, como lo decíamos, en buscar en el mundo lo que nosotros creamos que sea la solución a nuestros problemas. Nosotros tenemos que buscar siempre a la luz de la palabra, leyendo la Biblia, a través de nuestras autoridades, de nuestro pastor, ¿verdad? A través de ellos buscar la edificación, buscar el consuelo, buscar incluso, como decía aquí, ¿verdad? En la palabra que nuestro Padre también nos corrige, ¿verdad? Dice que nos corrige, dice, y reprendo y corrijo a los que amo, ¿verdad? Entonces, si nos corrige a través de las autoridades, o nos corrige a través de la palabra, Señor, o somos redarguidos por el Espíritu Santo por una palabra y sentimos que somos corregidos o nos sentimos, como decimos nosotros, acusados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que somos hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Que somos hijos de Padre, que estamos delante de su presencia y que Él nos puede salvar, ¿verdad? Que Él puede todavía decir, agradarse de nosotros y decir, pues, este es mi hijo amado, ¿verdad? Yo en Él me deleito, como decía en la palabra, ¿verdad? Que así sea con nosotros, ¿verdad? Que nosotros seamos ejemplo, que seamos un paralelo a Jesucristo, ¿verdad? Con Dios, que a través de nuestro actuar y nuestro diario vivir, nosotros deleitemos a nuestro Padre, ¿verdad? Pues como resumen de todo lo que les había expuesto, les había hablado, nosotros en este tiempo lo que queremos es alejarnos de los malos deleites, ¿verdad? Que nuestro corazón, nuestro actuar, sea estar lejos de las tentaciones, que sea estar lejos de lo que nos aleje de la presencia del Señor.
Ustedes se dieron cuenta en todo lo que hizo el pueblo de Israel desde, desde que fue liberado por José, que fue ayudado por José en Egipto y que llegó a Canaán, y todo fue un proceso, ¿verdad, hermanos? Que, que influyó, creeríamos, pues nosotros, o desde mi perspectiva, yo digo, ellos vieron las maravillas, ellos vieron la presencia del Señor, ellos vieron a los profetas que les hablaban y les daban la instrucción de Dios, y se cumplía a cabalidad la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo decía en mi mente, y me ponía a pensar, inclusive los apóstoles cuando anduvieron con Jesús, eh, qué glorioso, qué hermoso fue esos tiempos, ¿verdad? Saber de que Dios les hablaba y que se manifestaba de la mejor manera, ¿verdad? Entonces uno decía, en este caso, pues cuando les hablaba a través de Moisés, de Abraham, eh, de los profetas, la gente, ¿por qué en su terquedad? ¿Por qué en su forma de actuar no se arrepintieron, verdad, hermanos? Fueron tercos. La verdad, en todo el transcurso de ver estas bendiciones, ellos fueron tercos, fueron idólatras. Y lo que nosotros no queremos aplicado a nuestros tiempos es caer en eso, ¿verdad, hermanos? Caer en idolatría, como les decía, en nuestro trabajo, en nuestras bendiciones, en lo que hemos hecho materialmente por nuestro propio esfuerzo, sino que siempre estemos dándole gracias a nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Que siempre lo busquemos, que siempre a Él sea toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Que digamos, yo tengo esto porque Dios me lo ha proveído, porque Dios en su misericordia nos lo ha dado, ¿verdad? Y que nos podamos deleitar en todas las bendiciones que Él nos da, que Él nos provee, que Él nos entrega para que nosotros seamos los administradores de lo que Él nos ha podido dar, ¿verdad? Que podamos ayudar, que podamos no caer hasta ese punto, pues yo creería que ahí sí estaríamos bien desalineados de Dios, ¿verdad? Llegar a ofrecer a nuestros hijos o no ponerles importancia, ¿verdad? Dejarlos a los deleites del mundo, ¿verdad? Lo carnal, y no ponerles atención, ¿verdad? Cuando un hijo pida un consejo, ¿verdad? Enseñarle bajo la palabra, decirle que es malo, sus consecuencias, y como decía nuestro pastor, ¿verdad? Lo que les dé paz, eso es por el camino donde tenemos que ir, ¿verdad? Que nuestro deleite sea siempre, hermanos, en buscar la palabra, que nuestro deleite sea en servir, los que servimos, pues, ¿verdad? Es un gran ejemplo, en las danzas, en las alabanzas, que todos los que estamos acá, en este aposento alto, nos deleitemos en su presencia, ¿verdad, hermanos? Que dejemos a veces los afanes a un lado, que los dejemos afuera, que tengamos un tiempo de deleite en la presencia del Señor, que nos olvidemos de esos afanes que nos quitan, ¿verdad? La paz y que nos pueden hacer llegar a un pecado, ¿verdad? Nuestro fin es, como hijos de Dios, alejarnos del pecado, alejarnos de las tentaciones, alejarnos de la carne, que es lo más delicado que puede haber, ¿verdad, hermanos? Alejarnos de esas vanidades que el mundo trae y mejor acercarnos a la presencia del Señor, ¿verdad? Que lo busquemos, que lo adoremos, que estemos bajo su presencia y que Él siempre nos va a traer la palabra de consuelo, nos va a traer hasta cierto punto esa bendición que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, ¿verdad, hermanos? Porque sin el Señor no somos nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que puede pasar al pueblo, ¿verdad? Les vuelvo a recalcar, les vuelvo a decir, Dios quería destruir, ¿verdad? A ese pueblo por los pecados y que eran abominaciones. Y no estamos lejos de eso en este tiempo, ¿verdad? Tanta abominación que vemos, tanta costumbre, tanta corriente que viene de muchos lugares que se la levanta el enemigo. ¿Para qué? Para alejarnos de la presencia de Dios, para alejarnos de su presencia. Entonces, eso es lo que ha hecho el enemigo este último tiempo, ¿verdad, hermanos? Alejarnos de su presencia, de su amor, y, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad, hermanos? Estar en el deleite del Señor. Para finalizar, hermanos, pues queremos hacer una oración para que esperemos en Dios que haya quedado un rema, una palabra que sea de edificación, ¿verdad, hermanos? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, amado Padre. Te damos gracias porque
Tú nos instruyes, tú nos guías, amado Padre. Te pedimos, Señor, que nuestro deleite sea siempre estar en tu presencia, Padre, en buscarte, anhelarte con ruegos y con súplicas, Padre. Ayúdanos, Padre, a dejar los deleites de la carne en este tiempo, Papito Santo. Que nuestra súplica sea estar siempre en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Padre, y gracias por ese Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.